Buenas tardes a todos. Mi nombre es Joan Sansaloni y soy gerente del programa de innovación de Acció, que es la agencia de competitividad para la empresa, responsable del desarrollo económico y empresarial del Departamento de Empresa de la Generalitat de Cataluña. Y además tengo el placer de ser miembro del Comité Técnico y de Organización de los eventos de Expoquímia y de Gelcio de Feria de Barcelona. Yo lo que quisiera primero es agradecer a la dirección de FIRA la invitación para poder moderar este webinar delante de unos excelentes ponentes y algunos amigos, ¿vale? Un webinar que hemos llamado Sin Precedentes, porque la situación en la que estamos es sin precedentes, y que viene a dar apoyo pues, a una cita que comentaba que celebraremos en el próximo diciembre en Barcelona y donde esperamos pues, veros a todos. Bien, en el webinar de hoy lo que intentaremos es poner de relieve la relevancia del papel de la colaboración entre todos los agentes del sistema, empresas, entidades públicas, entidades privadas, y cómo esta colaboración se convierte de manera efectiva en un resultado. Miraremos de que algunas lecciones aprendidas creo que pueden ser extrapolables no únicamente a las situaciones de crisis sanitarias que a veces se dan, sino además para otro tipo de situaciones que pueden venir, cotidianas, de gestión, etcétera. A ver, todas las organizaciones pertenecientes a los diferentes ámbitos empresariales están llevando acciones para contribuir a la lucha contra el COVID-19, que van desde la protección de los trabajadores, la creación de plataformas de información, la creación de nuevos servicios, productos, algunos realmente extraordinarios y novedosos, incluso pues la financiación para la reorientación de las actividades esenciales, o de gente que se está reinventando, ¿no? En todas ellas, además, se pone de relieve, yo creo que la importancia del trabajo en lo que llamamos en cooperación o en alianza. El concepto de alianza a mí realmente me parece interesantísimo, más que la colaboración, incluso más allá de la cooperación. Esta idea en la cual compartimos proyecto, compartimos agenda, incluso a corto plazo, como en el caso de una pandemia, pero que puede ser a largo plazo. Esta idea de alianza entre los sectores pues, privados, empresariales, hoy veremos unos ejemplos, y que dan al final pues, un resultado que creo que es óptimo y que, bueno, hoy veremos 5 casos creo que suficientemente interesantes. Sin más, comenzamos. Agradecer a los ponentes y a los invitados pues, su tiempo, la voluntad de compartir las experiencias y sus casos. Y me gustaría comenzar pues, con Aarón Cabrera. Aarón Cabrera, hola, ¿qué tal, Aarón? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Pues, estamos? ¿qué tal? Gracias, Joan. Buenas Quería tardes. agradecer sobre todo a la FIRA de Barcelona por darnos esta oportunidad y a ti por presentar, de decir un poco qué es lo que hemos hecho en los clústeres o algunas de las Deja, cosas que déjame un momento, déjame un momentito que vamos a presumir de ponente. Venga, déjame un momentito. A ver, Aarón, como habéis notado ya cuando he hablado, es nacido en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Es licenciado en biología, es realmente un experto, doctor en bioquímica por la Universidad de La Laguna y tuvo la brillante idea de irse un día por la Universidad Pública de Navarra y allí se quedó. Allí se quedó trabajando en todo lo que es la producción y la purificación de proteínas, de lo cual es un gran experto. Posteriormente se incorporó al Instituto de Agrobiotecnología de la propia universidad, donde desarrolló pues, técnicas de detección de patógenos principalmente, ¿no? En el 2011-2013, en su carrera profesional acabó en Nitec y desde hace pues poco, pues muy poquito, digamos, antes del COVID prácticamente, pues se incorporó al clúster de impresión funcional y a la plataforma tecnológica española de impresión en 3D, 3D Neo, donde está trabajando en hacer cosas pues que hoy nos explicará, ¿no? Digamos, la impresión funcional y aditiva como respuesta a la pandemia. sí. Ahora sí, si primero habríamos que presentarte un poco. Sí, sí, Adelante. muchas gracias por esta presentación. Espero dar una charla que resulte interesante y gracias por poder intentar explicar un poco qué es lo que han hecho los clústeres y en concreto el clúster de impresión funcional, funcional print, durante esta crisis que nos ha tocado a todos y en mi caso y en el de Susana, que también se incorporó conmigo a principios de año, ha sido llegar y que nos caiga encima una pandemia y una crisis, o sea que bueno, muy interesante todo. Bien, en fin, ¿qué es la impresión funcional? Os voy a dar unas breves nociones. Pues bien, la impresión funcional o la impresión avanzada trata de intentar conseguir productos de mayor valor añadido y por lo tanto mayor ganancia económica y empleo de más calidad utilizando métodos de impresión que no son normales, que no son habituales o en su defecto
materiales que no se utilizan normalmente en impresión. Eso es fácil verlo con ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la electrónica, en la impresión de circuitos, casi todos los productos electrónicos llevan ya circuitos impresos, antenas, sensores, electroluminiscentes. Muchos de los OLED que se utilizan para pantallas llevan parte impresa. En la parte biofuncional, pues, por ejemplo, lo más conocido son los diagnósticos electroquímicos, como por ejemplo los que utilizan los diabéticos para controlar la glucosa. El packaging tenemos ahora envases interactivos, etiquetas inteligentes, y en los últimos años se han unido a la impresión aditiva, o lo que la gente llama impresión 3D, que en principio surgió como una idea para crear prototipos, pero poco a poco está ganando impulso. En esta crisis ha ganado mucho renombre, y que se prevé utilizar en los próximos años para tiradas de series cortas de productos y también en la personalización de productos. ¿Pero qué es un clúster? Para quienes no lo sepáis, pues un clúster es una asociación de empresas y de centros de conocimiento, como centros tecnológicos, en el cual buscan la mejora de la tecnología de un determinado sector industrial, en nuestro caso el de la impresión. ¿Y cuáles son las funciones del clúster? Pues bueno, una de las funciones importantes es la de ser el servicio de inteligencia de esta asociación. Es decir, estamos continuamente escudriñando el futuro y a nuestros vecinos y a otros sectores industriales para ver qué métodos, qué cosas se pueden aplicar en nuestros sectores, qué tecnologías, cómo se puede avanzar. Y también estamos en contacto con las administraciones públicas normalmente para poder ver qué cambios pueden ocurrir en nuestro entorno, en el entorno administrativo, para que se puedan adelantar a ello las empresas y los centros que forman parte de nuestra asociación. Pero claro, como todo buen servicio de inteligencia, hacemos de gente doble. Aquí como tenemos esta buena relación con las administraciones, cuando una administración necesita saber algo de un sector, como en este caso la impresión, o como ha pasado en la pandemia, hemos tenido muchas reuniones sobre qué problemas, qué disrupciones se han realizado o que han tenido lugar en las cadenas de valor en los distintos sectores empresariales, para ver también cómo la administración pública puede llegar a solucionarlos. Y también, por ejemplo, cuando una administración quiere llegar a las pymes con algún tipo de ayudas o algún tipo de iniciativa, o, por ejemplo, como está ocurriendo ahora, que quiere movilizar un sector hacia la industria avanzada, hacia la industria 4.0, pues suele recurrir a los clústeres para buscar de qué manera hacerlo o para que le ayuden en ese camino. Pero como bien has hablado tú, Joan, lo más importante de los clústeres es la capacidad de cooperación. Los clústeres tratan en todo momento que los socios colaboren entre sí, muchas veces incluso empresas que de normal son competidores, para que aúnen esfuerzos y consigan con sus sinergias tener productos de mayor valor añadido e incluso avanzar en tecnología, lo cual mejora en general la sociedad y también, pues eso, lo que buscamos todos, que son empleos de más calidad. Y este valor es el que se ha puesto de manifiesto durante esta crisis que nos ha tocado, por desgracia, vivir. Un ejemplo de ello es esta iniciativa que se hizo europea a través de la Alianza Europea de Clúster, pero que la comenzó en España a nivel europeo en la Federación Española de Clúster, que era un mapa de capacidades en recursos industriales. Un mapa de recursos en el cual la gente que quería hacer cosas 3D, que quería ayudar, que quería donar material, que quería donar capacidad de inteligencia, es decir, el saber hacer, podía ofertarse, y toda aquella gente que necesitaba recursos, que necesitaba pantallas faciales, abridores, que necesitaba productos para imprimir, se inscribía, y de esta manera se conseguiría una mayor eficiencia de todo el proceso, es decir, colaborar e intentar poner en común y ayudar a unos a otros para que las cosas con las sinergias funcionen mejor. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en Navarra. Nos pusimos en contacto con Naitec, que le comentamos toda esta iniciativa y que se estaba intentando utilizar la 3D para ayudar en problemas que había, sobre todo con los EPI. Naitec, que es un centro tecnológico que está asociado a nuestro clúster y que se encuentra en Navarra y se dedica a la automoción y la mecatrónica, habló con el gobierno de Navarra y le dijo que tenía intención de hacer todo eso, y en ese momento el gobierno de Navarra se encontraba muy desbordado, pero no tanto por la pandemia, sino como la gran oferta, que de esto podríamos hablar luego, la gran oferta de gente que quería ayudar. Y le pidieron a Naitec que intentara poner un poco, que les ayudara con todo esto, porque es que no podían, había tanta gente que quería apoyar que era imposible organizarlo. Entonces Naitec se puso en principio con ayuda Makers Navarra, que agrupaba a la mayor parte de los fabricantes, pequeños fabricantes particulares que querían ayudar en la pandemia.
llegaron a un acuerdo de qué tipo de modelo había que fabricar de pantallas faciales, porque se centró este proceso en pantallas faciales, con qué materiales, y luego se hizo un protocolo de recogida, desinfección y distribución, porque no solo fabricarlo, tiene que llegar allá donde queramos y en unas condiciones de seguridad necesarias para que lo puedan utilizar. Y aquí participó también el Colegio Oficial de Enfermería, el de Ingenieros Industriales, el Salvamento, Ayuda y Rescate, el Colegio Oficial de Médicos de Navarra y el Servicio Navarro de Salud. Cuando pusieron a punto todo este protocolo, se lo comentaron al Gobierno de Navarra y les dio el visto bueno, con lo cual ya empezó todo este flujo de trabajo. Los productores, algunos de los cuales he puesto aquí, llevaban a los puntos de recogida las pantallas. Quien no podía llevarlos porque era un pequeño productor o un particular, se le iba a recoger a su casa o a su centro de trabajo. Se llevaban a los lugares de desinfección donde se desinfectaba, se envasaba y se presentaba para saber que nadie lo había tocado luego, y se distribuía en los centros donde se necesitaba. Este sistema gustó tanto al Ministerio de Ciencia e Innovación que lo distribuyó todo el protocolo a nivel de todo el Estado. De hecho, la Generalitat de Valencia lo adoptó como suyo propio, y en el caso de Navarra se llegaron a fabricar por este método 16.000 pantallas faciales, que no es poca cosa. Otra cosa que hemos hecho desde el clúster y que se han hecho desde todos los clústeres en general es el apoyo a la presentación de proyectos para luchar contra la pandemia. En este caso voy a presentar dos. Uno es un sistema de amplificación LAMP que se llama, que es para un sistema de detección, pretendía ser un sistema de detección ambulatorio para el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, no conseguimos financiación para el tema, se presentó junto con NITEC, pero bueno, esta iniciativa llevó a que NITEC y la Mancomunidad de Pamplona se pusieran de acuerdo para intentar llevar a cabo, al igual que otros centros, que creo que hoy también se va a hablar de ello, pudiesen buscar positivos en aguas residuales para adelantarse a posibles brotes. Otro proyecto que estamos trabajando con dos empresas, una de Navarra y otra del País Vasco, es el proyecto que llamamos Tanta Stopper. Tanta en euskera significa gota, y lo que pretendemos es buscar una mascarilla hecha con materiales reciclables, porque la reciclabilidad de las máscaras que hay actualmente es prácticamente nula, y esto va a generar un problema de residuos muy gordo al que nos tendremos que enfrentar en breve. Y por último decir también que los clústeres, o dentro de los clústeres siempre, que realizamos algún tipo de actividad, como los webinars, como el que vamos a realizar el próximo martes, siempre intentamos buscar un hueco, un pequeño hueco, para intentar buscar de alguna manera cómo podemos ayudar en esta pandemia. Y en este caso, por ejemplo, el martes vamos a hablar de aplicaciones antimicrobianas de la nanotecnología, de cómo aplicarlo esto al edificio inteligente para reducir, pues por ejemplo, que los pomos de las puertas se conviertan en un lugar peligroso para futuras infecciones. Y bueno, un poco he intentado ir rápido porque en 8 minutos hablar un poco de todo lo que se ha hecho es difícil, pero bueno, siempre habrá tiempo luego para las preguntas. Muchas gracias a todos y a ver... Sí, dejamos de compartir. Muy ya, bien. creo. Gracias, Aaron, muy bien. Gracias, Perfecto, Joan. perfecto en el tiempo. Bueno, ya empezamos a salir todos los temas de cooperación, me parece muy bien. Cambiamos el tercio, vamos a pasar de un aspecto como máscaras, protocolos, a la e-health. Pues os quisiera presentar a Meritxell Davins. Meritxell Davins es una referencia en Cataluña y en muchos sitios en todo el tema de e-health. Ella es responsable de e-health y de innovación del Consorcio Sanitario Integral. Es cirujana vascular, doctora en cirugía, y su tesis doctoral sobre telemedicina en el control de enfermedades arteriales periféricas, pues ya daba a entender que su carrera iba dirigida hacia un cierto camino. Ha realizado posgrados en innovación y en investigación, es máster en dirección de instituciones sanitarias por la Universidad Autónoma de Barcelona, es responsable de e-health e innovación en el Consorcio Sanitario Integral, que es donde actualmente ejerce, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, de la Blanquerna, de la Ramon Llull, ponente, profesora, experta, miembro de juntas directivas de la asociación, de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Digital, participa en muchos sitios, sabe muchísimo y nos va a explicar un poco el proyecto Telcovid, del cual hemos oído hablar incluso por prensa. A ver qué nos explica. Venga, Meritxell, muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la FIRA por darnos esta oportunidad de poder explicar nuestro proyecto, y hemos escogido esto porque yo creo que, bueno, ha sido un proyecto de colaboración y que nos ha ayudado entre todos.
Vamos a hacer la presentación. Bueno, en principio, como ha dicho Joan, os presentaré el telecovid del CSI. Para ponernos un poco en contexto, a ver si pasan las diapositivas. El Consorcio Sanitario Integral, que también le decimos el CSI, es un consorcio público que está formado por 13 centros, ¿no? De los cuales somos 3 hospitales, l'Hospital Moisès Broggi, l'Hospital General d'Hospitalet y l'Hospital 2 de Maig. Tenemos una área de influencia de 620.000 habitantes y somos 3.500 profesionales trabajando. También tenemos 4 centros de atención primaria, residencias, sociosanitarios, o sea que nos toca un poco la parte general de la sanidad y un poco también de la parte social. ¿Cómo empezó todo? Con la llegada de la pandemia, ¿no? Aunque, como podemos ver en las fotos, la pandemia no era la primera vez que funcionaba, pues nosotros sí que, por nuestra generación, era la primera vez que había una pandemia o que nos enfrentábamos a esto. Si miramos un poco las fotos, ¿no? Mientras que fuera del hospital lo que se veía era solitud, poca gente, podemos ver aquí la comparativa de la foto de las Ramblas del día de Sant Jordi, ¿no? Un año antes y después cómo era. En el hospital teníamos un panorama totalmente diferente. Teníamos mucha gente, como podemos ver en la gráfica, en marzo tuvimos un exceso de gente, tuvimos 2.490 urgencias y 1.600 ingresos de pacientes COVID y esto nos provocó una gran tensión. Pero aparte de tener un gran volumen de pacientes, había otro problema, es decir, era una enfermedad totalmente nueva que la gente no sabía qué pasaba, la población tenía miedo, teníamos una gran demanda, como hemos dicho, los profesionales tenían miedo, pero miedo porque no sabían qué hacer, o sea, no sabían qué paciente se complicaría, qué paciente tendría problemas porque no se sabía nada. Y esto provocaba, pues bueno, que estaban preocupados si lo puedo adoptar, si no lo puedo adoptar, si esto lo tengo. Y además de esto, del día a día añadíamos cansancio y situaciones familiares y sociales problemáticas, con lo cual teníamos claro que teníamos que hacer algo para poder seguir, ¿no? Intentamos hacer un seguimiento de los pacientes más intenso que lo que hacíamos normalmente en urgencias. Pero ¿qué nos pasó? Que enseguida tuvimos el problema de que no podíamos acaparar o coger toda la gente porque había mucha demanda y los profesionales tampoco éramos tanto, ¿no? Con lo cual teníamos claro que teníamos que mejorarlo de alguna forma. Y la única opción era trabajar juntos y unirnos. ¿Y qué nos salió de aquí? Pues nos salió el telecovid. ¿Qué es el telecovid? Es una aplicación que lo que hacíamos es un control más exhaustivo de los pacientes, tanto los que habían ido a urgencias y se habían ido a casa porque en principio no tenían criterios de ingreso, o los pacientes que estaban en hospitalización y también los mandábamos a casa. Como que no se sabía bien quién se complicaría más o quién volvería a empeorar, pues el seguimiento este del telecovid nos ayudó a poder darlos de alta o a poder tener un mejor control y mejor seguridad de los pacientes. La aplicación era muy sencilla, es decir, el paciente cada día recibía un SMS con un link que le abría la aplicación y lo que tenía que hacer es responder. Como podemos ver en las imágenes, había una parte que eran los consejos, que es la segunda diapo, y lo que teníamos es las recomendaciones de aislamiento que podían hacer en casa y que no podían hacer en casa, y también tenían un apartado de preguntas frecuentes. A medida que los pacientes, cuando los llamábamos, nos iban preguntando, pues también lo íbamos poniendo aquí para que pudieran aprender de los que nos habían preguntado los demás. A más, la aplicación tenían cada día lo que tenían que responder, porque en este caso era el tercer día de seguimiento. Y esto nos ayudaba. ¿Cuáles preguntas? Eran muy fáciles, eran así, ¿eh? ¿Tenéis más dolor en el pecho que ayer o cuando estabais en un hospital? No, sí. O sea, eran estas preguntas. Las preguntas son las que os pongo aquí. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Era mejor, peor, igual? Si había tenido fiebre respecto a ayer, si tenía más dolor del pecho o estaba igual que en el hospital, si le costaba respirar o si tenía diarrea. ¿Vale? Con esto lo que hacíamos, aquí lo podemos ver un poco el circuito, ¿no? El paciente recibía el mensaje, respondía, esto era llevada al SAP, a nuestro sistema de información, que nos generaba unas alarmas. Es decir, si el paciente estaba todo bien, era una alarma verde.
si el paciente tenía algún problema, una alarma roja. Después teníamos un equipo de 25 profesionales que controlaban todos estos pacientes. Tuvimos más de 200 pacientes a la vez, ¿vale? Aquí podéis ver un poco el sistema que veían y lo que podían hacer es, lo llamaban o no, siempre al primer día lo llamábamos siempre para saber cómo estaba y presentarnos, y el último día también, y entre medio dependía de si habían saltado alarmas o no. Los resultados fueron, el número de pacientes que atendimos fue 1.065, el 68% que venían desde urgencias y el 30% de hospitalización. Los profesionales, como os digo, fue un equipo multidisciplinar, que yo creo que estos de colaboración, profesionales de anatomía patológica, de endocrino, profesionales de riesgo que no podían atender pacientes, pues todos se volcaron a ayudar con el telecovid. Pensad que se trabajaba todos los días de la semana, sábados, domingos, porque el paciente daba igual el día que era. Eso ha sido durante 1 mes y medio, 2 meses intensos para todo el mundo, sin ningún día de fiesta. Tuvimos un 23% de alarmas rojas, es decir, el 23% tuvo alguna complicación, que lo que hacíamos es llamarlo, y un 2,25% tuvo que volver a urgencias. Y los que volvimos a urgencias después de la valoración del profesional, todos ingresaron, con lo cual el screening iba bien porque detectábamos los que tenían que ingresar. Se envió 6.692 mensajes para que respondieran y la satisfacción de los pacientes fue de un 8,8, que realmente es muy alto. ¿Qué encontramos o qué mejoramos? Pues la eficiencia del sistema. De los que se hizo de control de telecovid, no hubo ninguno que ingresó ni en la UCI, ni hubo ningún éxito, con lo cual realmente el proceso funcionaba. Mejoramos la eficiencia del sistema porque nos permitía dar el alta un poco antes, porque el miedo del profesional de qué le va a pasar, como que sabía que había otros profesionales que lo seguirían y si pasaba algo estarían con él, pues era más fácil, y esto nos ayudó también a sobrevivir en el hospital. Disminuyó las visitas de las llamadas si no hubiera visto este cribaje, porque hubieran tenido que llamar cada día o no sabían qué pasaba en el paciente. La aplicación, como que funcionaba cada día, era más fácil y 25 profesionales podían abarcar todos los pacientes. Apoderamos el paciente gracias a que podía leer las preguntas frecuentes, iba mejorando y sus dudas se habían resuelto, y mejoró la satisfacción tanto del paciente como del equipo profesional, porque el paciente que no habías llamado porque no te tocaba ese día, pero habías verde, te digas, uff, está bien, ¿no? Es una sensación también de bienestar y de tranquilidad de todo el equipo. Y con eso lo que queremos que mejoramos mucho es la seguridad. También decir que una vez damos el alta del telecovid, estamos unidos con primaria, enviamos un mensaje, y estos pacientes ya pasaban directamente a primaria con la información nuestra. Es decir, que había también una interacción primaria-hospital, que yo creo que esto también fue muy importante a la hora de la coordinación del territorio. Bueno, esto era un poco parte del equipo, y ya te digo que éramos 25, pero yo creo que fue un éxito. Y bueno, esto era todo. Espero que os haya gustado la experiencia. Gracias. Muchas gracias, Meritxell. Yo creo que ha quedado claro en un entorno hospitalario, en este caso, y creo que lo has dejado al final. Esta colaboración entre dentro del hospital, este equipo de tantas personas, de tantas especialidades, con la relación con primaria, yo creo que eso sí que produce salud. A veces producimos productos y a veces producimos salud. Ese intangible tan importante que valoramos. Bueno, pues volvemos donde habíamos empezado. Vamos a volver a materiales. Y vamos a volver con Amador García. Amador García, bueno, es doctor en química orgánica, es licenciado en farmacia por la Universidad de Valencia, ha hecho estancia de investigación en la Universidad de Pittsburgh y es director de tecnologías de IMPLAS, es el Instituto Tecnológico del Plástico. Realmente me apetece muchísimo, para un plastiquero como yo, siempre me defiendo como un plastiquero, ¿vale? Antes de trabajar en la administración pública. Creo que es importante que el sector plástico saque un poco la cabeza y valorice un poco todo el trabajo que se está haciendo y lo que queda por hacer, digámoslo así. Yo creo que en Equiplas en diciembre podremos discutir muchas cosas y del sector y de la industria y de la tecnología ligada, pero vaya. Amador es investigador en IMPLAS desde hace muchísimos años, desde 2009. Es director de tecnologías desde el año 2018. Su experiencia en I+D+I es amplia, sobre todo en materiales poliméricos, donde todo el mundo dice que sabe mucho.
en sectores aeronáuticos, médico, en construcción, envases, bueno, artículos científicos, todos los que quieras, y un par de patentes. Creo que es interesante que nos explicara un poco la idea de la unidad mixta de investigación, Europlas, que estáis desarrollando. Siempre he defendido este concepto de unidades mixtas entre centros tecnológicos, pues en este caso un hospital o empresas y un centro de investigación, porque creo que hay gran avance en la tecnología y en la innovación cuando se produce esta unidad mixta, genera actividad y luego actividad industrial, porque se puede ir derivando, ¿no? Bueno, nos va a presentar cómo los materiales plásticos y la nanotecnología pues le han metido un poco de fuerza contra el COVID-19. A ver qué nos explica. Amador, muchas gracias. Muchas gracias, Joan, por la presentación. La verdad es que, en primer lugar, bueno, para mí es un placer estar hoy aquí compartiendo todos los desarrollos y todo lo aprendido, ¿no? Durante la época esta que nos ha tocado vivir, es decir, después del famoso marzo, donde se declaró el estado de alarma y, bueno, donde la pandemia empezó de verdad, ¿no? Y nada, agradecer a Joan, la verdad, la presentación, que la verdad ha sido emotiva para mí. Y bueno, a todos vosotros por estar hoy aquí y también a FIRA por darme la oportunidad de, bueno, de mostrar parte de lo que hacemos. Y bueno, como decía también, de mostraros las cosas aprendidas que yo creo que en un corto plazo de tiempo hemos aprendido mucho. Y bueno, es lo que voy a tratar de comentaros hoy y de presentaros. Muy bien, pues bueno, como decíamos, vamos a hablar sobre materiales plásticos y nanotecnología frente a la COVID-19 o frente concretamente al SARS-CoV-2. Y una de las cosas que, bueno, me ha llamado la atención de los ponentes anteriores y es que han hablado de dos conceptos. La verdad que ha sido uno, por un lado, la cooperación y por otro lado, el miedo, ¿no? El miedo que ha aparecido pues, bueno, ante una situación como es una pandemia. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho de Marie Curie que lo refleja muy bien y es que en la vida no hay cosas que temer, sino cosas por aprender. Y lo que nos ha pasado durante este tiempo es que hemos aprendido mucho, hemos aprendido a adaptarnos de manera muy, muy rápida y por nuestra parte como centro, como lo hemos vivido, es que hemos seguido generando valor a través de una colaboración muy profunda, pero muy, muy, muy activa y sinceramente como nunca antes la habíamos conocido, en el sentido de, bueno, comentábamos con el tema de la unidad mixta, es decir, una colaboración muy, muy cercana de llamadas a diario de hospitales, necesitamos esto, los pacientes, está pasando esto, cómo el sector plástico puede ayudar, cómo podemos ayudar también para que las empresas exista una reactivación económica. Es decir, ha habido una comunicación, vamos, muy, muy activa que nos ha permitido, bueno, pues colaborar con todos e ir generando valor desde dos ámbitos. Por un lado, a nivel social, es decir, apoyamos y hemos apoyado todas las necesidades que se nos planteaban desde el ámbito sanitario. Y por otro lado, de cara a las empresas, claro, debía existir una adaptación a la nueva situación. Es decir, empresas de ciertos sectores donde existía pues prácticamente una parada, debían de reenfocarse en un periodo corto. ¿Para qué? Para lanzar nuevos productos al mercado y poder ir satisfaciendo necesidades que necesitaba la propia sociedad, pero a su vez el propio sector industrial que sea capaz de generar ese valor que decíamos. Fundamentalmente, como centro tecnológico tenemos, pues bueno, esas tres grandes patas. Por un lado, lo que es la formación, que también desde el punto de vista formativo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la formación presencial, formación a medida, y hubo que adaptarse de manera también muy, muy, muy rápida. Nos comentaban desde servicios informáticos o el soporte informático es de que ciertas aplicaciones, bueno, han sufrido más adaptaciones en un mes que durante 2 años. Es decir, esa adaptación rápida a nivel de formación, pues bueno, nos ha permitido llegar a otros campos y adaptarnos. Desde el punto de vista de servicios tecnológicos, las empresas han necesitado apoyo y soporte fundamentalmente a la hora de desarrollar nuevos productos, enfrentarse a cierto tipo de legislaciones que no conocían anteriormente. Y bueno, hemos estado ahí dando soporte como a continuación veremos. Y desde el punto de vista de la I+D+I, pues fundamental, es decir, transformar la ciencia y la tecnología y transferirla de verdad. ¿Por qué? Porque la hemos enfocado a una solución muy concreta.
SARS-CoV-2 es un virus que ha aparecido nuevo y lo que hicimos y estamos haciendo y hemos hecho muchos a través de la colaboración es readaptarnos, es decir, todo lo que teníamos en cartera, cómo es capaz de enfocarse a aportar una solución. Concretamente, en el primer bloque, bueno, vamos a hablar de lo que son sistemas de protección, que ya se ha comentado una parte por Aarón, que son las pantallas de protección. En ese sentido, las pantallas de protección, bueno, son un elemento que nos ayuda a protegernos frente a un tipo de salpicadura. Entonces, es un elemento eficaz. ¿Qué ocurría? Que no existía, como en un principio, en marzo, no existía una capacidad de producción porque las empresas no estaban enfocadas a producir pantallas. La impresión 3D cobró una labor importantísima. Es decir, en conjunto, la comunidad de makers se activó, participamos además con los makers. Es decir, ahí contribuimos. Y además contribuimos, pusimos a disposición de la plataforma nuestras máquinas para decir, oye, señores, vamos a contribuir produciendo filamento 3D. Sabemos producir filamento 3D, lo hemos hecho en el pasado. Pues bueno, aquí está nuestro sistema para producir filamento 3D y que los makers además tengan capacidad de ir alimentando y satisfaciendo necesidades. Pero además, desde el punto de vista de empresas, claro, las empresas, pensad que hubo empresas que están enfocadas en, por ejemplo, fabricar piezas para automoción y el sector de la automoción, pues bueno, cesó su actividad o la bajó al mínimo. Entonces, hubo empresas que adaptaron su producción. ¿Cómo? Pues bueno, adaptaron su producción a nivel de desarrollaron moldes, optimizaron materiales, optimizaron producción para producir esas pantallas de protección. Pero, ¿qué ocurre? Esas pantallas de protección se consideran un EPI, eso lleva una legislación asociada y también necesitaron ayuda para decir, bueno, ante este producto, ¿qué debo hacer? ¿Qué ensayos debo realizar? ¿Cómo puedo vender mi producto con garantías? Pues bueno, en eso contribuimos. Y por otro lado, que es algo que también se ha comentado, el tema de las máscaras filtrantes o los equipos de las mascarillas de protección. Vamos a ver, pues bueno, ¿qué hemos estado haciendo ahí? En cuanto a pantallas de protección, fijaos, en realidad hay detrás una legislación que hubo que apoyar a las empresas porque es una protección individual de los ojos y hay una serie de especificaciones que hay que cumplir. Pero, ¿qué pasa? La situación es una situación particular y se activó un protocolo especial para COVID. Ese protocolo especial lo que nos permite es durante un año poder vender ese producto y ponerlo en el mercado con garantías. Y en eso, como centro, fue en lo que ayudamos, por un lado, a las empresas. Para empresas que decidieron cambiar o lanzar un nuevo producto, pues bueno, les dimos soporte en ese sentido. Es decir, dentro de esa UNE 166, pues bueno, qué tipo de cosas o qué tipos de ensayos debían de cumplir. Por otro lado, en cuanto a las máscaras, pues bueno, ya sabéis, me imagino que todos conoceréis las distintas posturas que ha habido por parte de la OMS y la escasez mundial de lo que son mascarillas. Ahí, pues bueno, en marzo dijimos, vamos a ver, el plástico, una de las tecnologías de producción masiva es la tecnología de inyección. Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de, a través de esas tecnologías de producción masiva, como es la inyección de materiales termoplásticos, somos capaces de producir unas mascarillas que puedan proteger frente al COVID y que puedan ser de uso masivo en algunos sectores, como puede ser el ámbito industrial. Y ahí, pues bueno, sí que me gusta enseñar esta foto porque, bueno, la verdad es que hemos hablado de trabajo muy intenso durante muchos días y la verdad es que batimos récords. ¿El por qué? Porque, primero, colaboramos con empresas moldistas, con empresas de materia prima, con empresas que suministraban metal. Todo el mundo, como digo, se produjo un alineamiento de planetas y, fijaos, el 23 de marzo tuvimos el primer prototipo. Primer prototipo fabricado por inyección. Eso implica selección de materiales, diseño del propio producto, fabricar un molde y ser capaz de inyectarlo. Y ahí tenéis el resultado. ¿Qué ocurre? Ese producto fue evolucionando. El 5 de abril ya veis ahí que generamos un engendro, pero bueno, nos validó un concepto y en torno a mediados de abril fue como cuando llegamos a ese diseño, a ese primer diseño funcional adecuado de nuestra mascarilla, es decir, en un muy corto periodo de plazo, gracias a la colaboración, pues desde, como os decía, desde empresas, la parte de diseño, es decir, una colaboración muy, muy cercana y comunicación básicamente a diario y casi que 24 horas al día, pues bueno, eso nos permitió, la verdad, avanzar muy rápido. Y incluso ayudar a empresas que estaban iniciando este tipo de proyectos, de decir, oye, soy una empresa de inyección
quiero lanzar un nuevo producto a mercado en este ámbito, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, le asesoramos desde el punto de vista de materiales, qué tipos de peculiaridades a nivel de diseño tenían que tenerse en cuenta y, como digo, aprendimos muchas cosas como criterios como la respirabilidad, qué cosas había que tener en cuenta como el paso de aire que había que dejar, los sistemas filtrantes a acoplar. Esta máscara lo que busca es ser un sistema reutilizable, es decir, para reducir en el ámbito de la economía circular, es decir, optimizar mucho mejor los recursos, ¿vale? Y de esa manera, bueno, que esa máscara se pueda reutilizar y solo intercambiemos lo que es el filtro. Fruto de esto, pues bueno, la verdad es que hubo una llamada dentro a nivel de Comunidad Valenciana sobre presentación de proyectos y bueno, la verdad es que tuvimos la suerte y nos financiaron este proyecto. Es una máscara respiratoria reutilizable frente a COVID con un filtro intercambiable y ahora lo que estamos trabajando es además incorporarle una pantalla de protección, porque al final tendremos un producto, bueno, que enmarca todo. Y este producto, bueno, actualmente lo estamos enfocando al desarrollo de un EPI como tal, que puede ser una FFP2, una FFP1 o una FFP3, en función del tipo de filtro y el tipo de diseño final que hagamos. Pero bueno, el desarrollo de este producto es fruto al final de toda la colaboración que ha habido durante estos meses. Ha sido una colaboración muy, muy, muy estrecha. Y además, pues bueno, también lo digo, es la consecuencia de haber hecho los deberes durante años atrás. Es decir, todas esas inversiones en equipamiento, en material, en conocimiento, pues bueno, hace que cuando tengamos que enfocarnos en la resolución de un problema, podamos hacerlo. Aquí es simplemente recordaros que es un sistema, es un EPI, por tanto, está regulado por la UNE en 149 y bueno, estamos trabajando en esa línea y además hay empresas también interesadas. Por otro lado, y bueno, el otro bloque sí que lo centro más en productos, lo que yo llamo biotech o biotecnológicos, y es, bueno, la nanotecnología para la lucha contra el SARS-CoV-2. Y aquí, ¿de qué nos nutrimos? Pues bueno, llevábamos años trabajando en el sector plástico, pero concretamente en una división que es la ciencia de polímeros aplicada a medicina. ¿Para qué? Usar esos polímeros para vectorizar o para llevar o para diagnosticar. Es decir, usamos el polímero como un tren. Yo lo comparo siempre así. Y en ese tren le vamos sumando una serie de cosas que necesitamos. Si queremos diagnosticar un cáncer, pues bueno, le acoplamos a ese polímero algo, una biomolécula que sea capaz de reconocer el cáncer. O si queremos, por ejemplo, llevar un fármaco, pues bueno, acoplamos un fármaco y el polímero actúa de vehículo. Claro, todo esto han sido años de trabajo. Cuando apareció el COVID dijimos, ostras, ¿y estas tecnologías cómo pueden emplearse frente a COVID? ¿Se pueden emplear para diagnosticar? Recuerdo, bueno, es una anécdota, ¿no? Como al final, pues 3 compañeros estábamos reunidos y dijimos, bueno, 4, perdón, dijimos, creo que podemos desarrollar test. Y bueno, eso fue un jueves y al jueves siguiente estábamos trabajando ya en ese diseño de los test, es decir, ¿pero por qué? Porque teníamos previamente desarrollados polímeros y materiales inteligentes, es decir, teníamos desarrollado todo un sistema de síntesis de nanopartículas, síntesis de polímeros para drug delivery, que al final de los 7 pasos que había que dar, cambiando un solo paso, podíamos desarrollar tecnología para luchar frente al COVID. Del mismo modo, pues bueno, este proyecto fue financiado, además, por la Agencia Valenciana de Innovación, concretamente, bueno, por la Consellería. Y os voy a enseñar algunas fotos, bueno, que yo creo que una imagen a veces vale más que 1000 palabras. Todo esto está basado, como digo, en nanotecnología, en nanopartículas de oro, así como en ciertos polímeros a escala nanométrica. ¿Para qué? Para detectar, al final, por un lado, presencia de anticuerpos, es decir, si has pasado la enfermedad o la estás pasando, y además estamos desarrollando otro test para amplificar la señal y detectar el virus sin tener que emplear técnicas como PCR, que son las técnicas habituales. Buscamos eso, desarrollar herramientas diagnósticas rápidas, es decir, de diagnóstico rápido que se pueden aplicar en muchos ámbitos, como puede ser un centro de salud, incluso podría ser una farmacia, bueno, otro tipo de establecimientos sanitarios. Como digo, sabíamos mucho de nanotecnología, pusimos a punto capacidad de escala de litros, es decir, podemos al final producir muchos litros de estas disoluciones. ¿Para qué? Para poder imprimir a escala masiva estas tiras que veis aquí, ¿vale? Estas tiras que veis aquí son la base de los test, bueno, llevan una serie de sistemas de conjugación, sistemas de soporte donde se combinan antígenos y anticuerpos, es decir, hay mucha tecnología detrás que la desarrollamos previamente al final. Lo que hicimos fue adaptar esa tecnología mediante unos últimos pasos a lo que es el COVID. Y aquí veis, finalmente, uno de los
test, ya los prototipos de los test que hemos desarrollado, bueno, donde veis que esos son positivos, que somos capaces de detectar. Por mi parte, nada más. Ha sido, la verdad, un placer poder compartir nuestros desarrollos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que ha sido interesante la parte, cómo has podido combinar la parte más de materiales con la parte más médica al final de los test. Como vemos que la hibridación de las tecnologías y cómo la relación entre las entidades que han participado, pues ha dado al final un producto que no es plástico, es otra cosa, ¿vale? Combina muchas cosas, Joan. Muchísimas cosas, eso es. Sí. Muy bien, pues seguimos adelante con la presentación. Y voy a dar paso pues, a un buen amigo que es Javier Anzadi. Javier Anzadi es el director de desarrollo científico y tecnológico de Eurecat. A ver si nos aparece por aquí, Javier. Si nos apareces. Aquí, para aparecer. Aquí estamos. Bueno, pues es director, como decía, del desarrollo científico y tecnológico de Eurecat. Es el responsable y está colaborando con todas las estrategias tecnológicas del centro y todo el desarrollo de proyectos singulares en Eurecat. Colabora como experto externo a la Comisión Europea en desarrollo de estrategias digitales, donde tiene voz y voto. Y yo creo que durante la pandemia ha estado un poco coordinando todo lo que se estaba moviendo de necesidades. Eurecat es un centro muy grande que hace muchas cosas en muchos temas, muchas temáticas, muchas tecnologías. Y un poco ha estado coordinando, pues eso, todos los tipos de proyectos que han ido desarrollando Eurecat, desde mascarillas hasta respiradores, hasta elementos más mecánicos, test. Bueno, ha estado, digamos, en todas las trincheras y a ver si nos explica esta idea que la hemos titulado La convergencia tecnológica en ayuda contra el COVID, una especie de soluciones prácticas. Vamos a ver si nos explica algo de esto. Gracias, bueno, adelante. Voy a compartir. Bueno, primero agradeceros también, como todos, la posibilidad de compartir este día con vosotros, ¿sí? Voy a... Bueno, vamos aquí. Nuevamente agradeceros, estoy muy contento de poder compartir con vosotros. Efectivamente, durante el inicio de la pandemia tuve la suerte y el placer de poder coordinar todas las actividades de Eurecat para poder organizarnos en lo que era la respuesta que como centro tecnológico teníamos que dar a las necesidades industriales y las necesidades tecnológicas que se iban presentando en relación a esta pandemia que realmente han sido muy importantes, ¿no? Primero os digo que Eurecat es un centro tecnológico, es el centro tecnológico de Cataluña y solo aquí podéis ver nuestra distribución, pero aquí lo importante es que tenemos 4 áreas tecnológicas, digitales, biotecnológicas, industriales y sostenibilidad. Y yo creo que compartir y poder trabajar de una manera integrada empieza también por la propia casa de uno, ¿no? Nosotros tenemos el enfoque de que todo lo que es las soluciones que tenemos que dar a nuestro entorno industrial tienen que basarse en una convergencia tecnológica, lo que decía el título, ¿no? Creemos que las soluciones hoy por hoy son muy difíciles de dar solo desde un punto de vista. Entonces, nosotros ya practicamos esa cultura de cooperación desde la propia organización de Eurecat y la verdad que lo llevamos a cabo, ¿sí? Para esto nos organizamos pensando en la pandemia, primero para responder a los requerimientos inmediatos que nos venían día tras día, pero también para esta etapa que estamos ahora, que nosotros en su momento, al inicio, la llamamos post-COVID y que van cambiando las necesidades. Entonces nos fuimos preparando y fueron surgiendo diferentes soluciones dependiendo del estado en que estábamos. Voy a hacer una reseña un poco de las soluciones más importantes, porque en realidad son muchas que son coincidentes con las cosas que venimos hablando ahora en el seminario, pero que también hemos estado muy activos y colaborando incluso con compañeros que también han estado exponiendo y demás. Cuando empezamos con todo este tema de la pandemia, el tema de las certificaciones que se mencionaron antes era un problema. A veces pensábamos que certificar una mascarilla era sencillo, pero no, es cierto que estábamos hablando de nuevos materiales, nuevas cosas, un virus que no conocíamos, ¿sí? Que esto es muy importante, con lo cual todo lo que eran los procesos de certificación y los ensayos que había que hacer para los distintos materiales y productos que estábamos produciendo, había que ir con mucho cuidado. Entonces, rápidamente, como vimos que teníamos un sinfín de requerimientos relacionados con que se quería aportar y colaborar con los elementos, principalmente con las EPIs al inicio, y todos nos preguntaban por el tema de certificación y demás, formamos rápidamente un grupo de colaboración en la cual estaba AP+, IDAE,
y más instituciones para poder determinar diferentes ensayos, determinar ensayos de respirabilidad de los materiales, eficacia en la filtración, limpieza microbiana, en mascarillas de diferentes tipos, en batas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y la verdad que hicimos una labor bastante grande en equipo, porque realmente si no hubiéramos estado en equipo, no hubiéramos tenido la capacidad de abordar y poder resolver cada uno de los materiales nuevos que se ofertaban para poder construir una mascarilla o construir, digamos, un nuevo tipo de EPI, y en este sentido hemos sido capaces de armar algo bastante rápido como para poder ir dando respuesta. Esto derivó, como se mencionó antes, en necesidades de mascarillas, con lo cual también estuvimos trabajando en mascarillas con una colaboración, una comunidad muy grande para poder llegar a una configuración de mascarilla de diferentes usos, no solo médicos, sino también industriales, que puedan ser flexibles, que puedan ser mascarillas, que puedan ser ya sea FPP1 como FPP2, FP3, con filtros intercambiables, etcétera, 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 y tratar de llegar a la producción de este tipo de mascarillas y decir que, bueno, es algo que también ha sido un caso de éxito, de colaboración muy grande. Muchas empresas, muchos centros tecnológicos han estado detrás de este desarrollo, y que también ha sido un caso de éxito porque en estos momentos, por ejemplo, el gobierno chileno ha optado por este tipo de mascarilla para su fabricación, para afrontar ellos la pandemia en su territorio. También hemos tenido un sinfín de requerimientos referidos a procesos de desinfección, a todos los procesos, ya sea de ozono, de UV, hasta sal. Nos han preguntado por procesos de desinfección con sal, y la duda inicial normalmente era si realmente los procesos de desinfección que estábamos aplicando realmente eran efectivos a la hora de desinfectar con respecto al SARS-CoV-2, un virus que no conocíamos, ¿sí? Con lo cual todo lo que eran procesos y demás eran complicados, y para dar respuesta y poder desplegar este tipo de materiales por empresas, digamos, nosotros creamos una serie de protocolos mediante virus subrogados, etcétera, validados desde el punto, validados sí, desde el punto de vista científico, con informes científicos y demás, para poder dar una respuesta inicial y poder al menos permitir que cierto tipo de materiales puedan ser reutilizados en los momentos álgidos de la pandemia. Lo hemos hecho tanto en UV, en calor, como en procedimientos, otro tipo, ozono y otro tipo de procedimientos de desinfección, pero realmente la cantidad de requerimientos que tuvimos en este sentido fue muy grande, y bueno, dimos respuesta, y hace poco ha habido un seminario sobre esto, que también os dejo el vínculo, donde han participado muchas empresas, y hay mucha información relativa a cómo se han estructurado todos estos servicios. También hemos estado colaborando en el ámbito digital. Esta es una herramienta en particular para gente con problemas de discapacidades, y lo que buscábamos era la atención de estas personas mediante los sanitarios, pero que los sanitarios lo pudieran hacer en remoto para poder mantener el distanciamiento social y prever y proteger a ambos colectivos, ¿no? Tanto a la gente con problemas de salud mental como a los propios sanitarios que los podían atender. En esto también hemos colaborado con hospitales, ¿sí? Y hemos estado trabajando con ellos, y estos sistemas también incluyen dispositivos para el seguimiento de las constantes vitales en remoto, ¿no? Algunas constantes vitales. Esas constantes vitales no estaban directamente relacionadas con el COVID, porque nuevamente era una pandemia que no conocíamos, pero que también sirvieron para ir poder haciendo la trazabilidad de estos pacientes en remoto de las patologías que tenían habitualmente. Esto también llevamos todo el mundo industrial a todo lo que nosotros llamamos la plastrónica, que es todo lo que son los materiales funcionales o los plásticos funcionales, que incorporan electrónica e incorporan también electrónica embebida en los propios materiales, para tratar de evitar todo lo que son contactos directos con superficies, ¿no? Entonces hemos desarrollado también toda una línea de tratar de evitar todo este tipo de contactos, ya sea con puertas, pero también con botoneras, ascensores, en ambientes industriales, en trenes, en multitud de espacios, que lo que permiten es mantener cierto grado de aislamiento entre las superficies que pueden contener, que pueden portar el virus o ser transmisoras del virus, y las personas que los tocan. Esto fue también un ámbito de desarrollo que hemos llevado adelante. Esto se ha complementado con montones de iniciativas. Estas son las típicas, pero también hemos participado en la fabricación de ventiladores, hemos participado en comunidades muy grandes de fabricación 3D
para todo lo que son pantallas y otro tipo de elementos, diagnóstico de PCR mediante protocolos masivos de realización de estas pruebas. En este momento estamos trabajando en esto desde el punto de vista de sanitario. Estamos trabajando también con monitorización de fetal mediante cinturones para personas para embarazadas que puedan protegerlas y que no exijan el contacto. Trabajamos en epidemiología, en el hecho de, a través de patrones de movilidad, poder predecir los flujos de evolución del COVID, ¿sí? o de la enfermedad, en biomarcadores de pronóstico y en particular, como lo mencionaron al principio, también trabajamos en todo lo que es la detección del COVID en las aguas residuales. Hay muchos grupos de investigación que han detectado y que han encontrado que en las aguas residuales podemos encontrar trazas de coronavirus antes de ser tratadas. Una vez son tratadas, estas trazas ya no se encuentran. Esto viene a través de las deposiciones fecales en todo lo que son los sistemas alcantarillados. Y a través de esas, estudiando las concentraciones de estas trazas de coronavirus en las aguas residuales, podemos hacer una estimación, esto todavía está en etapa de investigación, quisiera decirlo, una estimación de la cantidad de población infectada y de la posible afectación que puede tener la población con una cierta alarma temprana, con una cierta predibilidad. O sea, podemos predecir la aparición del coronavirus en una cierta población. Es importante también destacar que se estarían viendo tanto pacientes infectados como sintomáticos como asintomáticos y que a partir de esto, con un cierto periodo de tiempo, esto no reemplaza ninguna otra técnica que se está aplicando, como son los sistemas PCR, pero sí lo que permite es poder gestionarnos mejor. Si nosotros con una cierta anticipación sabemos que vamos a tener un cierto brote de coronavirus en una población, podemos gestionar mucho mejor los recursos, decidir dónde vamos a hacer los test, decidir dónde vamos a poner más sanitarios para que puedan hacer frente a la pandemia, decidir dónde vamos a tener que tener más camas UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo venimos trabajando ya desde el inicio de la pandemia, incluso cuando no era fuerte en nuestro país, estamos hablando de principios de año. La presencia de coronavirus se detectó y lo que hicimos fue presentarnos ante la Comunidad Europea para poder llevar adelante esta idea y poder llevarla a la práctica, y bueno, y fuimos premiados por la idea en su conjunto y en global, lo que para nosotros ha sido muy, muy importante, ¿no? Porque ahora necesitamos darle un empuje, sí, pero tenemos que la idea, digamos, está, y bueno, y ya hay muchos grupos que ya están trabajando en ello, y creo que de forma colaborativa, en este proyecto trabajamos de forma colaborativa con varios centros de investigación, tanto nacionales como internacionales. Estamos formando parte de una iniciativa de la Joint Research Center de Europa, donde se ha lanzado un muestreo masivo de plantas depuradoras, y creemos que la forma adecuada de poder tirar adelante esto no hay otra. La única forma, diría, es en colaboración y poder hacerlo todos juntos. Hasta aquí es un poquito las actividades de Eurecat que estamos desarrollando en todo lo que es el COVID-19. Muchas gracias nuevamente. Pues muchas gracias, Gabriel. ¿Vale? Lo has condensado al final muy rápido. Tenías muchas cosas que explicar. Sí. ¿Vale? Creo que se ha entendido bastante bien, ¿vale? Y toda la serie de proyectos que estáis en marcha. Y bueno, vamos a pasar al último ponente de hoy, al cual, bueno, además es buen amigo. Bueno, pasamos al último ponente. Pedro Mier. Pedro Mier viene como presidente de AMETIC. Él es ingeniero superior de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, SMBA por ESADE, PADE por IESE. Algunos nos lo conocimos cuando fundó y fue presidente ejecutivo de Mier Comunicaciones, una empresa pionera en muchísimas cosas, que aportó muchísimas innovaciones al sector. Digamos que Pedro es de los grandes innovadores que hay en este país, al menos desde mi punto de vista, ¿vale? Ahora es accionista y consejero del Grupo Premo, es socio de Future Plus Venture y miembro del Space Angels Network, que es una red de inversores en nuevas empresas disruptivas del sector del New Space, que yo creo que en breve va a tener un cierto empuje, y no solamente por los lanzamientos que se hacen
desde la NASA, sino que hay algunas oportunidades interesantes desde los drones hasta los satélites, los microsatélites y estas cosas. Pedro Piedro viene a explicarnos, pues, bueno, el tema que estuvo tanto de moda durante todos estos, bueno, parece que ha pasado mucho tiempo, pero han sido pocas semanas. Vamos a disponer de respiradores en tiempo récord. Bueno, pues ¿esto cómo se hace? Pues moviendo y movilizando todo un ecosistema industrial de punta a punta. A ver lo que nos explica Pedro sobre esto y cómo lo hizo. Muy bien, pues gracias, Joan. Como Joan comenta, efectivamente, yo vengo como presidente de AMETIC, que es la patronal de la industria digital española. Por tanto, vengo a representar a otros, o a todos, si se quiere, ¿no? Nuestra experiencia, vamos a ver, nace, para hacer un poco de memoria, el día 12 de marzo, el viernes 13 de marzo, el gobierno anuncia que el sábado 14 inicia el confinamiento, el estado de alarma. Ese mismo fin de semana, algunas entidades, por ejemplo la Fundación Cotec, lanzan una idea de decir, oye, vamos a movilizar a todo el ecosistema de innovación en España porque ya no solo se preveía, sino que ya se sabía, ya se estaba viviendo en el entorno internacional un problema grave de limitación de ventiladores para las UCIs. Nosotros el mismo lunes reunimos al comité ejecutivo nuestro para tomar una decisión, es decir, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones, nos ponemos a desarrollar movilizando pues, las empresas, los profesionales que quieren hacer una nueva solución para ventiladores o buscamos una vía alternativa. Aquí no hay que perder de vista, porque aunque parezca que no, nos olvidamos muy rápido de la situación de urgencia gravísima que estábamos viviendo. Estaban creciendo los casos graves a una velocidad tremenda, las UCIs empezaban a estar colapsadas, o no, en crecimiento exponencial. Los expertos sanitarios anunciaban que iba a producirse un colapso y que había una urgencia grave para solucionar. Nosotros lo que hicimos es valorar cuál iba a ser, según nuestro punto de vista, qué era lo mejor que podíamos hacer, y llegamos a la conclusión de que el problema que había que resolver era actuar muy rápidamente para disponer de muchos ventiladores y que para las dificultades mayores que se iban a encontrar, desde nuestro punto de vista, que después se confirmó, uno era la certificación necesaria en todos los productos sanitarios y después la capacidad de producir en volumen. Bueno, lo que dijimos es aquí nosotros tenemos gente capaz, muy preparada, muy experta en llevar productos, a desarrollar productos y escalarlos en producción de forma rápida, y lo que creamos es un equipo de profesionales muy buenos, liderado por una de las personas de nuestro comité ejecutivo, Ezequiel Navarro, el consejero delegado de Premo, con ese objetivo. Inmediatamente hablamos con la Secretaría General de Industria, el Ministerio de Industria, que conoce bien también el sector, y dijimos, oye, estamos en esta línea, ¿qué pensáis? Y estamos exactamente igual en el mismo problema, buscando, y hemos identificado las empresas que tienen ya en estos momentos en España ventiladores certificados y, por tanto, equipos que no tendrían un problema de certificación y que además los profesionales sanitarios los podrían manejar. Bueno, nos ponemos a disposición, creamos ese equipo reducido, muy cualificado, y empezamos a hablar con el fabricante, concretamente con uno de los fabricantes, que está en Madrid, en Móstoles. Y bueno, ahí lo que nos encontramos fue con una problemática curiosa, ¿no? Nos decía la propia gente de la empresa y la propia gente del Ministerio de Industria. Bueno, esta empresa está acostumbrada a fabricar, pues si no recuerdo mal, creo que eran 10 ventiladores a la semana. Hay que tener en cuenta que todo eso supone, pues no sé, una producción a lo mejor de centenares de ventiladores al año, 500 a lo mejor, ¿no? O digo más, no, más, 2.000, pero es que el mercado español pide en condiciones normales pues 3.000, ¿no? Con lo cual era, bueno, totalmente normal. ¿Cuánto se va a necesitar? Hombre, se va a necesitar en el plazo más rápido posible, más rápido y es de extrema urgencia, 5.000.
Bueno, pues ahí tenemos un problema muy grave. Si hay que llegar a producir 5.000 en un plazo muy rápido, pues hay que pasar de una producción de 10 a la semana a 100 al día. Y esto es un problemazo, ¿no? Enorme, mucho mayor de lo que parece. Para empezar, es un problema cultural, porque, claro, el que está acostumbrado a hacer un tipo de producción es como intentar que un fabricante de, yo qué sé, de coches de Fórmula 1, pues se convierta en pues un fabricante de no solo de equipos utilitarios, sino a lo mejor de coches utilitarios en un periodo muy corto. Esto es complicado, difícil, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Decir, bueno, pues una aproximación claramente industrial, que, como digo, tuvo primero sus dificultades, que después, una vez se comprendió, pues se superaron rápidamente, de comprensión, ¿no? Es decir, bueno, pues claro, el que está acostumbrado, imagínate que tú entras en un fabricante de coches de Fórmula 1 y dices, oye, vamos a ver, aquí hay que, pues los coches en 10 minutos tienen que salir probados, ¿no? 10 minutos. Aquí un test de un motor tarda 3 semanas. Bueno, pues hay que imaginar cómo se puede hacer esto, ¿no? Rápidamente identificamos que aparte del propio problema cultural de dimensión, había un problema muy serio con las electroválvulas. Electroválvulas es un elemento crítico que en ese momento estaba absolutamente bloqueado en el mundo. Hay uno o dos suministradores y además los países estaban actuando para bloquear lo que eran suministros estratégicos para su propia necesidad. Hubo que trabajar en 3 líneas a la vez. Hicimos un plan A, que fue conseguir por todas las vías, utilizando pues todos los contactos internacionales, públicos y privados, para que se pudiera dedicar una parte de esas electroválvulas a la necesidad española, buscar el segundo suministrador internacional y una tercera muy interesante, que fue movilizar un diseño propio. Ahí se movilizó un equipo de profesionales de innovación extraordinarios. No tengo otro calificado. Calificarlo de extraordinarios es ser es ser injusto con la capacidad que demostraron. En un fin de semana, y no hay que olvidar que estamos hablando en un país que en aquel momento estaba bloqueado el movimiento, es decir, teníamos que llevar salvoconductos para mover en un coche privado pues de Barcelona a Málaga, donde estaba el equipo, de Madrid a Málaga, donde fuera, pues elementos que eran vitales. Hubo que movilizar no solo el desarrollo, sino las capacidades de test tecnológico, médico, etcétera. Y la realidad es que en el plazo de analizar todas las patentes, toda la tecnología, evitar que hubiera invasión, etcétera, en el periodo de una semana se puso de un diseño propio de electroválvulas que se pudo probar. Y con lo cual, pues ya tuvimos 3 líneas con las que atacar. Para resolver ese problema tan grave, pues ¿qué hubo que hacer? Innovación tecnológica, trabajo en equipo, muy importante, y una capacidad para, como decía, para industrializar y escalar rápidamente. Y sobre todo, por encima de todo ello, un recurso que es mucho más escaso de lo que a veces parece, que es capacidad de gestión con comprensión tecnológica avanzada de un tema sobre el cual había poca experiencia, con experiencia de gestión industrial y con experiencia para poner en marcha y movilizar y gestionar equipos humanos. Bueno, el resultado fue extraordinario y en esos momentos lo que hicimos es, por ejemplo, para resolver el problema de las electroválvulas, una llamada a través de redes sociales. La respuesta fue tremenda, enorme. Tengo que decir que la capacidad de respuesta de profesionales, empresas, institutos tecnológicos, etcétera, ha sido abrumadora en todos los sentidos. Fantástica, lo cual demuestra que hay una capacidad, si se moviliza, pues enorme.
La coordinación con las personas del Ministerio de Industria fue también muy buena y eso permitió pues, poder movilizar, como digo, desde salvoconductos hasta acceder por vía diplomática en determinados países para que pudieran abrir accesos pues, a elementos críticos, ¿no? Si yo tuviera que poner en valor las claves que sirvieron para... Bueno, no he hablado del resultado. El resultado es que en el plazo de 2 semanas, lo que parecía absolutamente imposible se consiguió. Es decir, empezaron a salir y siguieron saliendo pues 100 ventiladores al día, contra todo, digamos, pronóstico y gracias a pues, haber movilizado capacidades distribuidas, bueno, pues en un enfoque que para una empresa en una producción grande pues es habitual, para una producción más limitada pues no lo es tanto. Si yo tuviera que decir las claves que han llevado al éxito, pues una colaboración desinteresada, público y privada, la disposición de gestores competentes, es decir, capacidad de gestión, y un problema bien definido y bien identificado. ¿Qué problemas han aparecido bueno, en el proceso? Operativos muchos. Después, hombre, a veces a mí me sabe hacer mal que las personas o las entidades a lo mejor más claves en este tipo de soluciones, pues muchas veces no tienen el reconocimiento y publicidad porque tampoco la buscan. No todos han tenido el mismo grado de generosidad, pero en general tengo que decir que sí. Y si tuviera que extraer una enseñanza de todo el tema es que tener industria, tener capacidad de gestión, disponer de talento y de capacidad de innovar, esas son las auténticas reservas estratégicas de un país ante crisis imprevistas. Hablamos pues de tener stocks de seguridad, etcétera, eso está muy bien, pero desde luego lo más importante es tener esa capacidad. En algunas de las presentaciones anteriores, en todas, se ha puesto de manifiesto que la solución ha sido gracias a disponer de personas preparadas, de tecnologías previas, de capacidad y de conocimiento para poderlo movilizar rápido. Y esa es la gran enseñanza. Esa es la auténtica reserva estratégica de un país. Y espero haberme adaptado al tiempo. No sé si me he pasado, ¿eh? Vamos muy tarde de tiempo, vamos muy tarde, pero yo me he quedado un poco embobado al final, ¿vale? Muchas gracias, Pedro. Y haciendo un poco de referencia a un amigo común, yo diría que el equipo que tiró adelante este proyecto era un equipo SEAL. Son los SEALs. Son los SEALs que tenemos que tener en las empresas, que tenemos que identificar y que de vez en cuando estos equipos SEALs pues consiguen lo imposible. 2 semanas es muy, muy poco tiempo, o un mes, como comentaba Amador, en realizar las mascarillas de cero. Yo creo que es extraordinario. De preguntas hay muchísimas. Lo que os ruego es rapidez, porque vamos sobre el tiempo, y concreción. Para Meritxell, ¿la integración de HIS se hizo efectiva? Es una pregunta muy concreta de la ponencia que has hecho. Sí, nosotros hicimos la integración en el GIS porque yo creo que en cualquier proyecto de telemedicina es importantísimo. Tenemos que el curso, lo que respondió el paciente iba directamente al curso clínico, a la historia clínica, y por otro lado todas las alarmas estaban también en un cuadro de comandamiento dentro del GIS. Perfecto. Amador y Aarón, me preguntan sobre la Agencia del Medicamento. A ver, claro, todos hemos visto que eran lentos, que no se acreditaban, que las cosas que iban saliendo tardaban mucho, Gabriel también lo ha comentado. Me dicen, en las condiciones de diseño de entrada, ¿teníais en cuenta que la MTS es un poco lo que es? Ya está, no digo nada más. Todas estas condiciones, ¿lo tuvisteis en cuenta o lo encontrasteis al final? Bueno, yo creo que... Bueno, deja Amador primero y luego ya... No, Aarón. Sí, no sé, al principio hay que darse cuenta que muchas de estas cosas, y por ejemplo cuando Amador hablaba de lo que había que pasar o no, todas estas cosas de proyección, arco eléctrico, no sé qué, son normativas que están pensadas para general, como por ejemplo las FFP2 son en realidad para trabajar con polvos, no son normativas específicas para trabajar en un hospital.
Yo creo que aunque hubo unas reticencias iniciales y quizás lo que más se tardó es que la administración pública se moviese, a lo mejor digo algo que no debo, se moviese y dijese, vale, esto de aquí vamos a olvidarnos porque no tiene nada que ver con lo que está pasando en los hospitales y vamos a dejar que esto se venda para los hospitales o que esto se lleve a un hospital porque realmente ahora lo del arco eléctrico en un hospital a lo mejor no es tan importante. Sí, se tuvo desde el principio y desde el momento, por lo menos desde los clústeres, todo el día estábamos en contacto con el Ministerio de Industria, con la CEPI, hablando sobre los problemas de todo esto de las certificaciones, incluso de la posibilidad de cambiar y crear una certificación específica para las mascarillas en hospitales que debería existir. A partir de esto a lo mejor habría que pensárselo. Y desde un primer momento se intentaba. Lo que pasa es que llegó un momento en el que al final, por muy rápido, una cosa que sí que me ha gustado de Pedro, que hablara de la movilización enorme que hubo de la sociedad civil, se ha demostrado que esa capacidad es muchísimo más rápida que la de la administración y quizás una de las cosas que habríamos que sacar es cómo convertir esa administración también en ágil para que pueda responder a momentos de crisis, ¿no? Y no sé, sí, aquí en ese sentido, bueno, obviamente sabíamos que había una certificación detrás y sí que lo que hemos aprendido, bueno, y lo que hemos hecho es también promover la generación, pues bueno, de normas o especificaciones técnicas al respecto. Y coincido con Aarón en lo que comenta. Un aprendizaje que sacamos todos es que debemos ser más ágiles si queremos, sobre todo, lanzar nuevos productos a mercado y más estando en una situación de crisis sanitaria como esta. Esto es una de las cosas que hemos estado en contacto con ministerios para promover esa agilidad, además. Pero bueno, es algo que se aprende. Yo soy muy de aprender haciendo entre todos y esto es lo que hemos aprendido en esta situación. Venga, rápido, porque vamos sobre tiempo y quiero hacerles alguna pregunta. Por ejemplo, hemos hablado y me habéis hablado de casos de éxito. Gabriel ha dicho muchos, Amador, Pedro, proyectos de éxito. A ver si, ahora que no nos oye nadie, ¿alguno se estrelló? Gabriel, Amador, ¿podéis decirlo? No sé, algo que vamos a hacer esto y ¡pum! ¿Se estrelló? ¿No funcionó? Sí. ¿O lo dejasteis? Venga. Si queréis, bueno, yo os cuento, ¿no? El tema de moldes. Muy cortito. Nada, moldes. Probamos fabricación aditiva, un desastre. Ya está. Tuvimos que ir al molde clásico. Vale. Y eso fue un desastre. En el tema de respiradores hay muchos que han fallado. Claro, tú no puedes meter cualquier respirador en un hospital porque es una cosa peligrosa. Sobre todo en la parte que nadie pensaba que era seguridad eléctrica y electrónica. Hemos visto casos en Rusia en el que se las ha incendiado, incluso muertos en un hospital. Que llegaban y pues no, en un momento no habían pensado en que tenían que pasar esa certificación y ahí se estrellaron. Pregunta muy rápida. A ver, vosotros habéis sido líderes de los proyectos, los habéis pilotado, pero la idea, la necesidad surgió de alguien, de algo, la chispita. Nos vamos a ver, Pedro comentaba, bueno, hacen falta ventiladores. Nos ponemos, o sea, ponemos el grupo SIL y en 2 semanas está. En el resto, ¿tenéis identificado quién hizo el primer paso? ¿Fue un WhatsApp en un grupo en el cual os metieron de manera, bueno, encuentras tu teléfono y te meten en un grupo? Bueno, sí, porque a mí me metieron en muchos de esto, ¿no? Y te empiezas y te encargan una tarea y que no sabes nada, ¿no? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo empezó? Bueno, Gabriel, venga, va. Empezó por todos lados, digamos, no te diría cómo, porque hemos tenido desde mails al mail genérico de Eurecat, de una empresa, de una pyme de 2 trabajadores queriendo probar algo de fotocatálisis, wow, hasta empresas que te plantean algo, que tienen una idea, que la quieren llevar a cabo y la quieren validar, ¿no? Y también hay ideas propias. Nosotros lo que pusimos en marcha también, somos un centro tecnológico grande y pusimos en marcha ideas internas y muchas de las cosas que terminamos implementando estaban en las ideas internas y también nos vinieron por fuera, ¿eh? Te diría que no es que surgió una idea interna. Normalmente hay muchas cosas que se nos ocurren a todos, de entrada, digamos. Y entonces, pero estas cosas hay algunas que terminan en realidad, otras que no, y las que terminan en realidad son muchas confluyentes y llegan por muchos caminos, Yo quería, sí, perdón. Decir una cosa con esto, que muchas veces las empresas tecnológicas tienen ideas, los ingenieros, buenas, pero que no tienen en cuenta qué necesidad tenemos los profesionales. Y a veces, aunque sea un gran invento,
no sirve para nada. O sea, sí sirve para hacer la foto, pero no para una necesidad útil en ese momento. Que a veces la parte asistencial tendríamos que estar más en la creación de las necesidades. Yo no digo de la idea, pero como mínimo de la necesidad. En ese equipo SIL necesitamos la parte asistencial, es evidente. ¿Algún comentario más? Sí, en nuestro caso, bueno, coincido con lo que se comentaba por parte de Eurecat. Nos ha llegado, por ejemplo, máscaras y pantallas, fue mutuo. Teníamos interés, nos llegaba por hospitales de, oye, necesitamos cosas para protegernos, hacerlo ya, por favor. Y nosotros internamente también quisimos. Y los test, sinceramente, cabezonería. Dijimos, vamos a ver, con todo lo que sabemos hacer de nano y con todo lo que sabemos de materiales, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer esto? Y bueno, ahí está. Y también me gusta llamarlo del grupo SIL de gente, de innovación, sí. Sí. Tengo que acabar. Eso es un elemento muy importante, ¿eh? Hay que tener gente que cuando se dice eso es imposible, ¿cómo que es imposible? Vamos a ello. Sí, eso es muy importante. Muy bien, pues vamos acabando porque nos vamos pasando. Simplemente para resumir, hemos hablado de agentes dobles, hemos hablado de SILs. Me ha gustado cuando habéis hablado de cooperación y que hemos tenido miedo. Pero que al final no hay que temer, sino simplemente aprender. Creo que es algo interesante y como reflexión, que en 2 semanas se pueden hacer muchas cosas y en un mes se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Agradecer a todos, a la participación, a Feria de Barcelona, al equipo de la Business Unit de Escoquimia, de Química y Ciencias de la Vida, a su directora, Pilar Navarro, al equipo que ha dado apoyo al webinar, María José, Clara, Tony, que se han estado por ahí. Nos vemos del 1 al 4 de diciembre en Expoquimia Equiplas Eurosurfas, en las jornadas Celcio que serán relacionadas, sin precedentes. Un saludo para todos, salud, gracias, buenas tardes. Salud, buenas tardes. Hasta luego. Adiós.